Geostáticos. Geostáticos, muy bien, María, esfuerzos geostáticos, ¿verdad? Habíamos visto que se producía por el propio peso del suelo en sus diferentes condiciones, en la condición seca, en la condición saturada, ¿de acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver los esfuerzos que actúan debido a la sobrecarga. ¿Y qué es la sobrecarga? Es lo que te va a producir el peso de una estructura, ¿ya? Entonces, cualquier área cargada puede considerarse como un número discreto de subáreas que distribuyen una carga puntual aplicada sobre la superficie del terreno. Aquí vemos una zapata y esta zapata va a transmitir un esfuerzo hacia el terreno, pero a diferentes profundidades esta intensidad va a ir variando. Entonces, Bowles te presenta una metodología para poder calcular. Este es el área cargada, fíjense, que no es nada más que el área de la zapata, esa área que está en contacto con el suelo, ¿verdad? En donde se va a distribuir toda la carga. Porque acuérdense que esta es una carga, que es el peso de la estructura, y dividido entre una área vas a tener un esfuerzo que se va a transmitir al terreno, ¿no? Un esfuerzo Q ahora en este caso. ¿Eh? Bien. Entonces, para áreas cargadas, áreas circulares o rectangulares uniformemente cargadas, puede hacerse un cálculo aproximado del incremento del esfuerzo vertical total, suponiendo que la carga aplicada se distribuye dentro de un cono truncado o una pirámide truncada, formados por lados con pendientes 2 en la vertical y 1 en la horizontal. O sea, eso es lo que te plantea el método de Bowles, ¿no? Vas a considerar este talud para poder saber cómo es que se está distribuyendo esta carga a una determinada profundidad. Por ejemplo, si el área cargada es un rectángulo de longitud L y ancho B, como este de acá, el incremento promedio es el esfuerzo vertical total a una profundidad Z y estará dada aproximadamente por esta relación, ¿no? Que el incremento de ese esfuerzo vertical va a ser igual a esa carga distribuida por la longitud y por el ancho de esa estructura, de esa cimentación, sobre la longitud más la profundidad multiplicado por el ancho más la profundidad. Entonces, la construcción de una estructura y su cimentación causa un cambio en el estado de esfuerzos en la masa de suelo de soporte, ¿no? Esta es la masa de suelo de soporte, no está soportando un peso, ¿verdad? Entonces, el incremento de esfuerzos en la masa de suelo depende de la magnitud de la carga, o sea, la intensidad, la forma del área cargada, la geometría de la carga, la profundidad de desplante y de otros factores más. La profundidad de desplante no es nada más que a la profundidad donde estás colocando la zapata con respecto a la superficie, ¿no? Esta es la superficie natural del terreno a la profundidad que tú has decidido colocar la zapata, o sea que se asiente en el terreno. Esta es la profundidad de desplante, o también llamada profundidad de cimentación. Estamos, bueno, en este capítulo se va a tratar de determinar el estado de esfuerzos inducido en la masa de suelo debido a la aplicación de cargas aplicadas cerca de la superficie del terreno sin inducir falla por capacidad de carga, ¿no? O sea, sin que esta carga rompa el suelo, ¿no? Rompa la estructura. La distribución de esfuerzos no depende de las características esfuerzo de formación del suelo. En cambio, la distribución de deformaciones sí, ¿no? Va a depender de esta relación esfuerzo-deformación. Entonces, para la solución de un gran número de problemas prácticos se utiliza la teoría de elasticidad, considerando el suelo como un medio continuo, homogéneo e isotrópico. Es decir, vamos a idealizar este medio de esta manera, porque no muchas veces no es así realmente como es el suelo, pero para poder nosotros encontrar valores numéricos, realizar los cálculos, necesitamos idealizar el suelo, porque el comportamiento es muy extraño. Pero estos valores, al momento de que nosotros idealizamos y obtenemos resultados, son muy próximos, o sea, nos dan valores casi reales que hasta el momento nos han ayudado a superar o a responder o a poder realizar los cálculos, ¿no? Entonces, existe una relación lineal entre el esfuerzo y deformaciones. Las inexactitudes que resultan debido a que los suelos no son elásticos son de magnitudes desconocidas y parece difícil que se puedan entender completamente. Además, las condiciones existentes en un problema real rara vez son semejantes a las condiciones sobre las cuales se han basado las fórmulas que se obtienen, ¿entienden? Entonces, hay una diferencia así entre lo real y lo asumido,
pero no se aleja de la realidad, o sea, no se aleja de un cálculo final, ¿no? Desde luego que el uso de la teoría de la elasticidad involucra grandes simplificaciones que pueden estar alejadas de las características de un suelo real. Sin embargo, se reconoce que las soluciones a las que se llega, aunque aproximadas, resultan en no pocos casos de aproximaciones suficientes para la práctica profesional. Entonces, las hipótesis simplificatorias es que es un medio continuo, el suelo en realidad es un medio particulado. Sin embargo, esta hipótesis evita las simplificaciones de la distribución de esfuerzos derivadas de las concentraciones de esfuerzos en los contactos, las fisuras, las grietas y demás imperfecciones, ¿no? Y entonces es un medio homogéneo y esto significa que las propiedades mecánicas son las mismas en todos los puntos del medio. Es decir, que el medio no tiene vetas, manchas o puntos débiles, blandos o duros, ¿no? Es decir, cuando analizamos un suelo por debajo de una cimentación, vamos a asumir que todo este medio es homogéneo, ¿no? Las características o las densidades que vamos a considerar va a ser igual, ¿no? Y no hay variación. Es un medio isotrópico, esto significa que sus propiedades no son direccionales, es decir, no dependen de la dirección en que se midan. Es un medio linealmente elástico, la cual significa que a todo incremento de esfuerzo está asociado un incremento de deformación proporcional. En este medio es válido el principio de superposición, luego lo vamos a comentar. Bueno. Entonces el material es semi-infinito, dicen, si es un material semi-infinito el suelo, no, ninguna masa de suelo es semi-infinita. En conclusión, el suelo es un material complejo que para ser analizado tiene que ser idealizado. Y el material es linealmente elástico. ¿Podría ser el suelo un material linealmente elástico? No, porque las relaciones esfuerzo-deformación del suelo no corresponden a ese comportamiento. O sea, tiene un lado lineal, pero así como en otros materiales no se va a mantener constante este comportamiento, ¿no? El problema fundamental en la teoría de la elasticidad es determinar en cada punto y en cada dirección de un cuerpo elástico los 6 componentes de esfuerzos, ¿no? En los esfuerzos X, Y y Z, y los cortantes en los ejes X, Y, YZ y ZX, ¿no? Esto, asumiendo que esto es una partícula de suelo en la cual los esfuerzos se van a distribuir o se van a dar en en esas direcciones, ¿no? Los esfuerzos normales y los tangenciales. Entonces, cada esfuerzo me va a producir dentro de mi partícula de suelo deformaciones en las mismas direcciones, ¿no? Y los 3 componentes de desplazamiento, que viene a ser, en este caso, el U, V y el Z, ¿no? Dadas las constantes elásticas, tamaño y forma del cuerpo, así como las condiciones de frontera. Entonces vamos a ver aquí un testigo de suelo, esta figurita marrón cilíndrica va a representar un suelo inicialmente con una altura, un diámetro, o sea, un radio inicial, y se le va a aplicar una carga. Esta carga va a generar una deformación en el mismo eje, ¿no? Esta variación de Z, de la altura. Y también, ante la aplicación de esta carga, va a generar una deformación en su radio, mire, una variación en el ancho, ¿no? Entonces tiene una configuración inicial, que es la del espécimen marrón, y luego una configuración deformada debido a la aplicación de una carga, ¿no? De un esfuerzo. Entonces vamos a tener un incremento de esfuerzo en el eje Z, en el eje donde se aplica la carga, y vamos a tener también incrementos de deformaciones en los otros ejes, ¿no? En el Z, deformación en el Z, y una deformación radial. Con estas deformaciones vamos a calcular el módulo de Poisson. ¿Y qué es el módulo de Poisson? El módulo de Poisson es un parámetro elástico. Esto es un parámetro elástico del suelo. Parámetro elástico del suelo. Uno de los parámetros elásticos del suelo, ¿no? El suelo. Entonces, si para un punto de esfuerzo, por ejemplo, A, ¿dónde está? Acá, un punto de esfuerzo, ¿no? En el punto A, descargamos el cilindro y este retorna a su configuración original. El material del cilindro es llamado un material elástico, o sea, si lo aplicas presión y luego quitas la presión,
si vuelve a su estado original, se diría que es un material lineal elástico, ¿no? Si para iguales incrementos, variación de P, obtenemos diferentes valores de Z, pero en la, en la descarga del cilindro no retorna a su configuración original, entonces el material que compone el cilindro es llamado un material no lineal elástico, ¿no? Y generalmente eso es lo que sucede, ¿no? El suelo es un material no lineal elástico. Vamos a ver el estado general de esfuerzos. Los esfuerzos y deformaciones para un suelo elástico, isotrópico y lineal están relacionados a través de la ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke, aquí vamos a ver algunos esfuerzos principales que nos van a relacionar los módulos de elasticidad, ¿no? Según la ley de Hooke. Entonces, aquí vemos deformaciones por un lado, vemos, aquí aparece un parámetro elástico que es el módulo de elasticidad del suelo. El módulo de elasticidad, esto va a variar, todos los tipos de suelo va a ser distinto. Vemos aquí el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson, es una flechita, ya no sé qué cosa he hecho con la flecha. Coeficiente de Poisson y los esfuerzos que están actuando en las diferentes direcciones que me están produciendo deformaciones, ¿no? En las mismas direcciones. Entonces, esto es la tabla de esfuerzos, la matriz de conformidad que que va a relacionar las deformaciones, los esfuerzos y los módulos, los parámetros elásticos del suelo. Entonces, bueno, aquí también relaciona los esfuerzos, bueno, sería como que despejando la ecuación, ¿no? De los esfuerzos, y esto es lo que tenemos, ¿no? Aquí en este caso ya tendríamos una matriz de rigidez. Bien, desplazamiento a partir de deformaciones y fuerzas a partir de esfuerzos. Los desplazamientos y fuerzas se obtienen por integración. Por ejemplo, el desplazamiento vertical en Z va a ser igual a la integral de la deformación en Z por la derivada de Z, ¿no? Y igual para la fuerza axial, la presión en el eje Z es la integral de la variación del incremento del esfuerzo por la derivada de un área, ¿no? Es el área del elemento donde está actuando la presión. Algunos puntos importantes que debemos mencionar es que la ley de Hooke se usa en materiales linealmente elásticos. Como una primera aproximación, se puede usar la ley de Hooke para calcular los esfuerzos, deformaciones y asentamientos elásticos de los suelos. Para materiales no lineales, la ley de Hooke se usa con un módulo elástico aproximado y los cálculos se hacen para incrementos diferenciales en esfuerzos o deformaciones. Los esfuerzos y deformaciones en 3 dimensiones llegan a ser complicados cuando son aplicados a problemas reales. Y para propósitos prácticos, muchos problemas geotécnicos pueden ser resueltos usando parámetros de esfuerzos y deformaciones solo en 2 dimensiones. En adelante se discutirán dos condiciones que simplifican los estados de esfuerzos y deformaciones en los suelos. Como resumen, podemos decir que una condición de deformación plana es aquella en la cual las deformaciones en una o más direcciones son cero o son suficientemente pequeñas como para ignorarlas. Y una condición axisimétrica es aquella en la cual dos esfuerzos son iguales, ¿no? O sea, en dos direcciones. Bien, vamos a hablar sobre los esfuerzos causados por una carga puntual. Según Basines, él resolvió el problema de los esfuerzos producidos en cualquier punto en un medio homogéneo, elástico e isotrópico, como resultado de una carga puntual aplicada sobre la superficie de un espacio, de un semiespacio infinitamente grande. La solución de Basines para los esfuerzos normales en un punto A causado por la carga puntual es P, ¿no? Él dice, tengo una partícula de suelo, tengo una carga que está actuando imagínense que todo esto es el suelo, pero yo lo quiero analizar aquí, en este punto de la partícula, o sea, una profundidad Z a una longitud diagonal de L, una longitud horizontal X y Y, ¿no? Y un radio horizontal R. Entonces aquí quiero yo saber cómo es que se está incrementando la carga en este punto, ¿no? La carga que se está aplicando por acá, cómo es que va a afectar a mi partícula de suelo en este punto. Para eso, yo voy a tener que utilizar
esta fórmula que es a la que Bassinet llevó, ¿no? Bassinet utilizó que el incremento de esfuerzo en el eje X va a ser igual a la carga entre 2 veces el pi, y bueno, y está en función de la longitud en el eje X, la profundidad, la longitud inclinada L, el coeficiente de Poisson, que es el del material del medio, ¿no? El Poisson, el valor del Poisson del suelo, las distancias XY y profundidad Z, distancias L y bueno, y el radio, ¿no? Que es entre el X y el Y, ¿no? Es como que la hipotenusa del X y el Y, ¿no? Esta relación es la que ha encontrado Bassinet tanto para el eje X como para el eje Y y para el eje Z. O sea, hay 3 esfuerzos que están actuando en esta partícula de suelo. Bien. Pero nosotros, para facilitarnos la vida, vamos a utilizar algunos ábacos. O sea, si bien es cierto, los investigadores han estudiado relaciones, han visto varias características y factores para poder determinar sus fórmulas, pero esto también se simplifica en ábacos. Luego vamos a hacer ejercicios en los cuales vamos a utilizar solamente ábacos, ¿ya? El medio es elástico, homogéneo, isótropo, semi-infinito y obedece la ley de Hooke. El medio no tiene peso propio, el medio no tiene historia previa de esfuerzos, la distribución de esfuerzos es independiente del tipo del material del medio, en el medio es válida una distribución de esfuerzos lineal, existe continuidad de esfuerzos. La distribución de esfuerzos es simétrica con respecto al eje Z. Nótese que en la ecuación 3, nos dice en la ecuación 3, la de Bassinet, ¿no? Que es en la del eje Z, la magnitud del esfuerzo vertical es independiente de las constantes elásticas del medio, por lo tanto podemos escribir así, ¿no? Que el esfuerzo en el eje Z es igual a un valor de influencia por la carga entre la profundidad Z al cuadrado, ¿no? Aquí ya estamos simplificando, colocando un coeficiente, ¿no? La cual depende de la geometría del problema y cuya magnitud está dada por, bueno, esta es el valor de influencia. Este valor de influencia lo vamos a obtener de ábacos y luego vamos a ver cómo que se obtiene. Este valor de influencia, según Bassinet, también lo podemos encontrar por medio de esta tabla y solo es pues relacionando esa distancia R entre la profundidad. Buscamos ese valor y obtenemos este valor de influencia. La distribución de esfuerzo se va a dar en función a la profundidad, ¿no? Va a variar de acuerdo, porque es una carga que está actuando a una cierta profundidad, o puede ser que esté directamente en la superficie, y conforme se profundiza esta intervención, esta reacción del suelo, va a asimilar la carga de diferentes formas, ¿no? Va a tener diferente magnitud, va a variar. Entonces, bueno, vamos a ver las isóbaras o bulbos de presiones verticales bajo una carga flexible de franja, ¿no? Una carga flexible de franja, es decir, es una área en franja y en la cual se están distribuyendo una carga, ¿no? Entonces, tengo una carga aquí, la quiero calcular en el centro, ¿no? Quiere decir que tengo como que la mitad de un área, estoy en el centro, aquí es donde yo quiero calcular el incremento de carga, tengo una carga Q. Entonces yo relaciono, aquí tengo el ábaco. El ábaco son estos números, nos dice que acá es 0,9, 0,7, 0,5, 0,3, 0,2. Entonces yo voy a buscar esa relación, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí. Si yo lo quiero a 0,9, voy a multiplicar 0,9 por Q, que es la carga, y yo ya tengo mi incremento de carga. Entonces tengo un incremento de carga a esta profundidad, suponiendo que el ancho, aquí es B medios, ¿no? B medios, eso también podría ser B medios. Entonces, si B son 4 metros, aquí sería 2 metros, ¿no? Más o menos si este es 0,9, este es 0,8. Vamos a ponerle 0,8. Si esto es igual a 60 kilopascal, ¿cuánto sería el incremento de carga a los 2 metros? Sería 0,8 por 60 kilopascal, ¿no? Entonces aquí mi incremento de carga a 2 metros de profundidad, ¿cuánto sería?
48 kilopascal, ¿no? Está 48. bajando, ¿no? Está bajando. Entonces, si yo me voy a 0,7, aquí seríamos más o menos más 1 metro, 3 metros de profundidad, ¿no? Estamos a 2 metros, a 3 metros, ¿cuánto sería? 0,7, 42, ¿verdad? Y va bajando. Conforme yo profundizo, la influencia de esta carga va a ir disminuyendo, ¿no? Miren, ahora estamos como que al 20%, ¿no? Entonces va a ir disminuyendo el incremento. El incremento en realidad no es que por el nombre de incremento va a incrementar conforme profundizas, no, sino que se le denomina así, ¿no? Incremento de esfuerzo, ¿no? ¿Cuál es el incremento de esfuerzo? Va a ir variando. Es cómo va asimilando el suelo esta carga. Ojo que esta carga es únicamente la que transmite la estructura. Aquí no estamos viendo carga del suelo, ¿no? El peso del suelo lo hemos analizado en la clase pasada. Aquí estamos analizando únicamente incrementos de carga debido a un esfuerzo, al esfuerzo que transmite una estructura. En la clase de cimentación, de consolidación, de asentamiento, ahí vamos a calcular el asentamiento utilizando los dos tipos de carga. Las cargas por esfuerzos geostáticos y la carga con sobrecarga, ¿no? Producido por sobrecarga. Los esfuerzos producidos por sobrecarga. Los dos me van a generar a mí una deformación en el suelo y eso lo vamos a ver en ese tema, ¿no? En asentamiento. Bien, entonces, hasta aquí el incremento se va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ser menor. Isobras o bulbo de presiones verticales bajo una carga flexible de franja. Aquí está para cuando tienes las longitudes por la mitad, una distribución continua. Aquí tienen los valores, ¿no? Es similar. Bien, aquí para una cuadrada, por ejemplo, y acá para cuando tienes una rectangular. Carga lineal según Fadum. Basado en las hipótesis y soluciones de Basines para una carga puntual, Fadum obtuvo soluciones para 3 casos muy útiles para la práctica profesional. La figura 2 muestra el sistema de referencia para la solución de Basines para la condición de una carga lineal, ¿no? Una carga lineal, ¿dónde puedo tener yo una carga lineal? ¿Qué estructura me puede transmitir a mí una carga lineal? Una columna. No, una carga lineal es así. ¿Sabes dónde hay cargas lineales? En el bypass de 28 de julio han hecho los muros de contención, ¿no? Que está soportando las casas, ¿no? De 28 a las casas de arriba. Todo ese muro de contención está cimentado con puros pilotes. Entonces los pilotes te van a transmitir a ti cargas, o sea, una fila de pilotes te va a transmitir carga lineal. Entonces ahí tienes una carga lineal en una área determinada, ¿no? Casi, em, más que área, estamos tomando con referencia a un punto, ¿no? La carga lineal en fila, ¿no? Que se está aplicando al terreno, que se está transmitiendo. Entonces, a una cierta profundidad de toda esa línea de cargas, te van a decir, calcúlame el incremento de esfuerzo a una cierta profundidad producida por esas cargas lineales. Entonces, Fadum te dice que esta es, ¿no? Utiliza esto para que puedas encontrar ese incremento de carga. Bueno, o también, ¿no? Aquí tienes la ecuación resuelta, tienes que reemplazar mucho, ¿no? Pero vamos a trabajar también, puedes trabajar con ábacos también, ¿no? En función a este factor de influencia. Luego vamos a ver cómo se obtienen estos factores de influencia. Bueno, en algunas secciones, como rectangulares, en secciones rectangulares van a aparecer estos valores M y N. Los vamos a desarrollar también por medio de un ejercicio. El esfuerzo vertical causado por una carga uniformemente distribuida sobre un área rectangular. Entonces, para esta área rectangular que está cargada está donde se ha distribuido una carga,
Te dice que el incremento de esfuerzos a una profundidad Z lo puedes calcular de esta manera, ¿no? Desarrollado es así. Muy grande, ¿no? Qué flojera reemplazar todo eso. Vamos a luego simplificarlo utilizando unos ábacos. Y como hablamos de rectangulares, aparecen los valores M y N. Para un área circular, también te dice que el incremento de esfuerzo lo vas a calcular mediante esta fórmula, ¿no? Y desarrollado tienes esto. Ahora, ¿qué estructura me transmite a mí área circular cargada? ¿Qué estructura me puede transmitir un área circular cargada? Nada. Nada. Más o menos, ¿qué estructura creen ustedes? Una columna. ¿Reservorio? ¿Puede ser tanques? Sí, ¿verdad? Tanques. Por ejemplo, si ustedes se van por, ay, ¿cómo se llama esta avenida? Que está, Néstor Gambetta, el Callao, camino a Ventanilla, ustedes van a ver los tanques de combustible de Repsol, ¿verdad? Son tanques circulares y son tanques de hasta de 20 metros de diámetro. Son tanques grandes. Entonces, ese tipo de estructuras te van a transmitir a ti un área circular cargada. Y para saber, a ver, aquí tienes la estructura de Repsol o de cualquier otra refinería, ¿no? Casi las que almacenan combustible generalmente tienen así, ¿no? Eh, entonces, aquí tú vas a tener un área cargada, ¿no? Tienes un área cargada y hay que saber si esta área cargada, esta carga que se está distribuyendo en toda esta área circular, cómo va a afectar en tu terreno hacia abajo, ¿no? Lo va, lo va a deformar. De repente esta es una carga enorme que a esta profundidad, suponiendo que sea 2,5 metros, suponiendo que esta profundidad sigue actuando fuertemente la carga y aquí le va a producir una deformación al suelo. ¿Qué va a pasar? No es que la deformación quede aquí y listo y no pasa nada. No, esta deformación, aquí hay una deformación, entonces el suelo va a ir fallando y puede ocasionar rotura en la estructura. No puede ocasionar rotura en la estructura, ¿no? Entonces queremos analizar si es que esta fuerza al transmitirse a una columna de suelo le va a seguir ocasionando deformación y cuánto le va a ocasionar deformación, cuánto va a ser esa deformación. Eso es lo que nos interesa saber, ¿no? Bien, entonces, para no estar usando las fórmulas, podemos utilizar ábacos también, ¿no? Entonces, hay unos ábacos que podemos utilizarlo y del cual podemos saber ese incremento de carga, cómo está variando de acuerdo a la profundidad. Lo vamos a trabajar también con otro ejercicio. Aquí vamos a presentar un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos este primer ejemplo donde se tiene un suelo con una densidad de 1,7 toneladas metros cúbicos, un coeficiente de reposo de 0,5, cargado con una carga distribuida de 25 toneladas metros cuadrados. O sea, ya tenemos carga distribuida. Ya no es peso, solo es carga. Aquí ya es carga distribuida, ¿no? Entonces, sobre una superficie circular de 6 metros de diámetro, calcular los esfuerzos vertical y horizontal a una profundidad de 3 metros. O sea, Z igual a 3 metros, bajo el centro de la estructura. Bien, entonces vamos con la carga, la profundidad, ¿no? ¿Qué nos piden acá? Nos piden en el centro. Vamos a utilizar este primer abaco de aquí.
que es la relación Z y radio. Z era 3 y el radio era diámetro 6, radio 3, ¿no? Entonces 3 entre 3, 1. Acá tenemos el 1, aquí. Estamos en 1, aquí va 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,65 más o menos, ¿no? Por acá, 0,65. 0,65 más o menos. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? 0. Bueno, pone 0,64 por 25, que era la carga. Ah, ya no hemos visto esta fórmula de acá, no les he explicado. Generalmente esta es la que al final vamos a usar esta fórmula vamos a utilizar para poder hacer uso de nuestro ábaco. Tenemos el valor de influencia, que no es nada más que lo que corresponde en los ábacos, ¿no? En este caso viene a ser este 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, todos estos valores es el I, ¿ya? Y este W no es nada más que el Q, la carga distribuida. Distribuida quiere decir que tienes un peso entre un área, ¿no? Sobre metros cuadrados. Entonces, utilizando esa fórmula o en función, en criterio esa fórmula, vamos a reemplazar. Bueno, yo lo vi 0,65, para el ejercicio dice que es 0,64. Vamos a hacerle caso. Tenemos 0,64, que es el I, por el Q. En este caso, 16. Aquí esta primera fila está utilizando el esfuerzo geostático. Acuérdense que densidad por profundidad es geostático, ¿no? Pero me hablan que me piden los esfuerzos vertical, horizontal, bueno, es lo que habíamos trabajado. Aquí está completo, ¿no? Pero los ejercicios que vamos a ver después únicamente vamos a utilizar de la estructura nada más, ¿ya? Bueno, esto nos sirvió para poder determinar el esfuerzo vertical, que es gamma por z, y si lo multiplicas por el caso 0 tienes el horizontal, ¿no? Y bueno, acá tienes el incremento vertical. Ahora, en el horizontal vamos a trabajar con este de aquí, con este de acá. Para el horizontal, este de acá es lo mismo, ¿ya? Estos son los mismos. Son los mismos ábacos. Este de acá es para vertical y este de acá es para horizontal. La teoría lo considera vertical igual a un sigma 1 y un horizontal como un sigma 3, ¿no? Porque así lo vas a encontrar de repente en algunas bibliografías. Acá está variación, incremento del sigma 3. Entonces, 3 entre 3 era 1. Para poder hallar el horizontal, tengo que el valor de influencia ahora es 0,1. 0,1 por el Q o por el W que te ponen algunas bibliografías, tienes 2,5. Nada más que sumas 16 por 5, 5,10, tienes esfuerzos finales, 21,1, y en esfuerzos verticales, horizontales, tienes 2,5 más 2,55, 5,05, ¿no? Esto es en horizontales y esto es en verticales. Entonces, aquí hemos hecho un pequeño entrenamiento de cómo utilizar este ábaco. Luego vamos a hacer más ejercicios, no se preocupe. Aquí tengo el bulbo de presiones bajo un área cuadrada, una carga uniforme. También hay otra relación, fíjense, 0,8, 0,6, 0,4, 0,3, y así va variando el bulbo de esfuerzos, ¿no? Aquí también vamos a utilizar esta misma relación, el valor de influencia multiplicado por la carga distribuida, ¿no? Pero cuando se trata de área rectangular, van a aparecer estos valores, ¿no? M y N. M va a estar en función al ancho y a la profundidad, y N va a estar en función al lado mayor de nuestra área entre Z. Bien, vamos a irnos de frente a los ejercicios para
poder entender un poco todo lo que se ha hablado hasta el momento. A ver, presten atención aquí, por favor. Vamos a empezar a resolver ejercicios. Esfuerzos debido a sobrecarga. En el problema 1 nos pide, en la figura 1, se muestra una losa de fundación flexible ubicada sobre la superficie de un terreno. La presión uniforme que ejerce la losa sobre el suelo es de 250 kilopascal. Se pide calcular el incremento de esfuerzo vertical por debajo del punto a una profundidad de 5 metros, utilizando el método analítico de Basilev. Bien. Entonces vemos una losa que tiene la forma de una L, ¿no? Hacia abajo. Me piden en este punto. Yo tengo por acá, puedo tener un rectángulo, puedo dividir en rectángulos, ¿verdad? Yo necesito ubicar áreas conocidas para poder utilizar mi ábaco. Tengo en esta figura, si ustedes se fijan en el aula virtual ya tienen estos ábacos. Entonces tienen en la figura 1 un ábaco para un área circular, un ábaco para un área cuadrada y un ábaco para un área rectangular. Para poder utilizar este ábaco, yo necesito que mi punto de análisis esté en una esquina del rectángulo. Fíjense. Para poder utilizar este ábaco, que es para áreas rectangulares, yo necesito que mi punto de análisis esté en una esquina. Fíjense, no a la mitad, ni en el medio, en una esquina de mi rectángulo, que es un B por un L, ¿ya? Ahora vamos a mi ejercicio. Si yo separo aquí, puedo tener mi A en una esquina de un rectángulo, ¿cierto? Pero no le alcanza al otro rectángulo. No le alcanza. ¿Qué hago? Vamos a utilizar un artificio. Para eso vamos a dividir todo el área, o toda la sección en dos áreas. Aquí está el punto A, fíjense. Si yo lo divido en forma vertical, voy a tener dos rectángulos, pero a uno de ellos le tengo que restar un área. ¿No? Un área que no existe, por eso lo tengo que restar. ¿Se entiende? Entonces tengo mi área 1 con la misma, ya le he dado la misma forma que solicita mi ábaco. Y lo mismo para el área 2. El área 2, mi punto de análisis, está igual que lo que se me solicita mi ábaco, ¿no? Está en una esquina. Y para poder restar, mi área 3 también cumple con la forma, ¿no? El punto de análisis está en una esquina de esta área. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a seguir resolviendo. Se puede observar que el incremento de esfuerzos en el punto A puede ser calculado aplicando la superposición de los efectos de la losa A1, A2 y A3. Entonces vamos a calcular primero el incremento de esfuerzo ocasionado por la losa A1. Como se trata de un rectángulo de 4 metros de ancho y 7 metros de largo, aparecen los coeficientes M y N. M estaba en función al ancho y la profundidad. La profundidad es 5 metros de profundidad, ¿no? Z es igual a 5. Entonces, 4 entre 5, 0.8. ¿Sí? En función, debido a esto, ¿no? Aquí está. 4 entre 5, 0.8. Luego era 7 entre 5. Aquí está 7 entre 5. 1.4, ¿no? Aquí está M y N. Ahora, una vez que he calculado M y N, ¿cómo los utilizo? Aquí me voy al ábaco. M 0.7 y N 1.4. M 0.7 y N 1.4. Ahora, fíjense ustedes, en el eje Y, me dice que el eje Y puede ser o M o puede ser N, y el eje X también puede ser M o puede ser N. ¿De qué depende? Por aquí tenemos números más grandes y por acá tenemos números más pequeños.
Entonces, si M es 0.8, yo lo busco acá. ¿Sí? En este eje tengo 0.8. Bien, M puede estar acá. Y aquí en el eje XM también tengo 0.8. Entonces, en cualquiera de los dos yo puedo considerar M. A ver, vamos con N. 1.4. Uy, aquí sí no puede ser. Fíjense, 0.1, 0.15. Hasta 1 nada más tiene el eje Y. No tiene 1.4, que es el N. Entonces, el Y no puede haber N. O sea, no puedo considerar al eje Y como N. Pero en el eje X sí. 0.9, 1, 1.5, 1.4 está un poquito antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que defino al final? Que mi eje X va a ser N y mi eje Y va a ser M, M 0.8. ¿Sí se entiende ese criterio, verdad? Sí, profesor. Para algunos no quedó claro, vuelvo a repetir. Sí se entiende. Ah, perfecto, genial. Bien, entonces, así yo elijo, ¿no? ¿Dónde va mi N y dónde va mi M? Eso va a ser en función a su valor. Entonces, M 0.8, por aquí le pongo una reglita, y N 1.4, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, más o menos por acá. ¿Dónde intersecta? 0.17, 0.175, 0.172 más o menos, ¿no? 0.172. Bueno, 17.4, ¿no? Dependiendo del ojo de cada quien. 0.174. Entonces, una vez que tengo el I, yo ya tengo el Q, que es 250 kilopascal. Entonces, tengo I por Q, 43.5 kilopascal. Ya tengo el incremento de esfuerzos producido por la losa A1. Ahora analizo la losa A2. En la losa A2, yo tengo una losa de 5 metros de ancho y 7 metros de largo. Nuevamente calculo los nuevos valores M y N. 5 entre 5, 1. 7 entre 5, 1.4. Nuevamente me voy a mi ábaco. 1 y 1.4. M1 y 1.4. 1.4, me conviene que el N siga en el eje X y mi M en el punto 1, que es el máximo de este eje, ¿no? En el otro lado hay 1.4 y hay 1 por acá. No, nunca se van a intersectar, mira. No, me quedo en este lado del ábaco. Acá. Estoy con 0.19. A ver, 0.191. ¿Cuánto hemos considerado? 0.191, ¿no? Entonces, mi I, según el ábaco, es 0.191. Por el Q, que es 250 kilopascal, tengo que el incremento de esfuerzo producido por la losa A en el punto A2, en el punto A, es 47.8 kilopascal. Muy bien, ahora tengo que restar el esfuerzo, el incremento de esfuerzo producido por la losa A3 en el punto A. Voy a calcular. El área A3 es un rectángulo de ancho 3 y largo 5, ¿no? Entonces es 3 entre 5, 5 por la profundidad, acuérdense. 3 entre Z, B entre Z, 0.6. L entre Z, 1. M, 0.6 y N, 1. M, 0.6 y N, 1. 0.6, 0.6, vamos a bajar. Por acá M y por acá N. Estoy con 13.5, ¿no? Aquí está, 13.5, 0.135. Bueno, 0.136. Por el Q, 34 kilopascal. Ahora, el incremento final que va a producir el punto A va a ser la suma de estos dos menos lo que se produjo por la losa A3, ¿no? Aquí está. Y el total es 57.3 kilopascal. ¿Se entendió?
Sí, Este es ingeniero. un Sí, ejemplo, profesor. ay, qué bueno chicos, es un ejemplo realizado para un área rectangular. Acuérdense que si vas a trabajar con área rectangular, el punto de análisis tiene que estar en una esquina para que puedas utilizar este ábaco, ¿no? Para que puedas utilizar el ábaco. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Aquí ya se nos muestra una zapata. Nos dice, para la zapata de fundación cuadrada, o sea, tiene ancho y largo 1.5 metros, de la figura 3, determinar el incremento de presión promedio en el estrato de arcilla compresible ubicado a 1 metro por debajo del centro de la fundación. Además, dibuja un diagrama de incremento de presiones por debajo de la fundación. Considere la fuerza dada como fuerza neta aplicada, despreciando la diferencia de pesos unitarios de suelo y hormigón. Ya, vamos a ver acá. Esta es la zapata. Miren, el área cargada, ¿a partir de qué profundidad se encuentra? El área cargada, ¿a partir de qué profundidad se encuentra? 1 metro. Correcto, 1 metro, a partir de 1 metro. Ahora me hablan del incremento de presión promedio. Cuando me hablan del promedio, vamos a trabajar con esta fórmula. Y en cualquier libro que ustedes revisen de este tema, esta es la fórmula que van a trabajar cuando hablas de promedio en un estrato de arcilla. Porque aquí tenemos una zapata que va a transmitir un peso y aquí se va a transformar en esfuerzos distribuido. Va a transmitirse a través del suelo, pero me piden el promedio que se va a generar en este estrato de arcilla. Y es que es importante hacer eso cuando tú tienes una arcilla por debajo de tu cimentación. Esa presión que se va a transmitir como bulbo de esfuerzos va a afectar y va a comprimir sí o sí tu estrato de arcilla que tienes más abajo. Entonces, por eso necesitas determinar el incremento promedio que se ha producido desde los 2 metros de profundidad hasta los 4 metros de profundidad. ¿Sí se entiende, no? Hay un estrato que es compresible y queremos saber cuál es el incremento promedio que se ha producido en este estrato de 2 metros de espesor. El estrato que está 2 metros por debajo de la superficie hasta 4 metros por debajo de la superficie. ¿Ya? Nos piden acá el incremento promedio. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? A ver. Dice, el incremento de esfuerzo promedio es el estrato de arcilla y está dado por la ecuación. Ya, esta es la ecuación del incremento promedio. La carga neta, aquí me están dando peso en kilonewton, dividido entre el área, que es 1.5 por 1.5, es 200 kilopascal. ¿Ya? A ver, nos piden calcular el incremento por debajo del centro de una cimentación cuadrada. Entonces vamos a utilizar el ábaco de la figura 3. Este de acá. Esto es para una zapata cuadrada cuando vas a necesitar calcular el incremento en el centro de esta zapata. Esto es lo que nos pide. Entonces, trabajamos con la figura 3. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen, a ver, el incremento de esfuerzo vertical en el centro de la fundación será la parte de la superficie de la parte superior del estrato es 1 metro por debajo de la zapata, ¿cierto? Es 1 metro por debajo de la zapata. La mitad del estrato compresible vendría a ser, ¿cuánto? 2 metros. 2 metros por debajo de la zapata. Y la parte inferior de este estrato está a 3 metros. correcto. ¿No? Correcto. Eso es lo que vamos a ver. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Entonces, acuérdense eso, por favor. Para determinar ese Z es por debajo del área cargada. Por debajo de esta área cargada. ¿Ya?
la parte superior de este estrato, porque aquí tú necesitas superior, el incremento en la parte superior, que está a 1 metro, el incremento en la parte del medio, que está a 2 metros, y la parte inferior del estrato, que está a 3 metros, ¿no? Entonces, con estas profundidades yo me voy al abaco. 1 metro. Bien. El B, ¿cuánto valía el B para la cimentación? ¿Cuánto valía el B para la cimentación? Uno punto cinco. Correcto, 1.5. ¿Ya? 1.5. Y yo quiero a 1 metro. Por lo tanto, aquí es 0.75, ¿verdad? Aquí es 0.75. ¿Cuánto más tengo que subir para que sea 1 metro? Un poquito más, ¿no? ¿Verdad? Sí. Un poquito más, ya más o menos por ahí. ¿Cuánto es? ¿En qué valor me está alcanzando aquí? El I. 0.5. Miren, estoy coincidiendo con el I de 0.5. ¿No? Entonces tengo 0.5 multiplicado por el Q, que es la carga distribuida, 0.5 por 200, 100 kilopascal. Hasta aquí ya tengo el incremento en la parte superior, ¿no? A 1 metro por debajo de la zapata. En la del medio, que es 2 metros por debajo de la zapata, 2 metros por debajo de la zapata. Si esto es 1.5, esto es 3, ¿verdad? 1.53, ¿por dónde será 2? Más o menos por acá, ¿no? Más o menos por ahí, ¿verdad? Un poquito antes, ¿no? ¿Sí? 1.5, claro, más o menos por ahí, ¿no? 0.2. 0.2 por 200 kilopascal, 40 kilopascal. Ahora a 3 metros, a 3, vamos a buscar 3. Acá. Aquí, justo aquí, ¿no? 3. B15 por 2, 3. 0.11 más o menos, ¿no? 0.11 por el Q distribuido, 22 kilopascal. Entonces ya tengo para mi fórmula esto que es 100, el incremento P medio que es 40 y el incremento P inferior que es 22, ¿no? Reemplazo en la fórmula y lo que tengo como incremento promedio en ese estrato de arcilla es 47 kilopascal, ¿no? Hasta aquí solamente tengo el incremento. Ya cuando veamos la parte de cimentaciones, vamos a ver si es que esos 47 más esta columna de esfuerzo geostático que estamos obviando aquí, ¿no? Aquí hay un peso del esfuerzo geostático que estamos obviando. Para la parte de asentamientos, todo eso se va a sumar y vamos a ver cuánto va a deformar. La parte de asentamiento ya calculamos las deformaciones en este tipo de estratos. Aquí solo estamos determinando el incremento del esfuerzo, nada más. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte? Creo que vuelvo a explicar lo de los arcos. Sí, profesora, por favor. Ya, no hay problema. Ya tienen que decirlo, pues, porque si no lo dicen, yo voy a asumir que obviamente todo está claro, ¿no? Tienen que decirlo. Bien, habíamos quedado que la parte superior del estrato compresible se encuentra a 1 metro por debajo de la zapata. Porque acuérdense que es aquí en esta profundidad de la zapata donde actúa la carga distribuida. Entonces, la capa de la arcilla se encuentra a 1 metro por debajo. Quiere decir que aquí es la parte superior. El Z es 1 metro.
A la mitad del estrato compresible, el Z va a ser 2 metros, ¿verdad? 1 metro más 1 metro. En la parte inferior del estrato compresible, el Z va a ser 3 metros. 1 metro más 2 metros del mismo estrato, 3 metros. ¿Ya? Entonces, esas profundidades son las que yo voy a ir a buscar a mi ábaco, ¿no? Y asumimos, como B es el ancho de la zapata, y aquí la profundidad también está, lo colocan en función al B, B sé que es 1.5. 1.5, 0.75, un poquito más arriba, 1. 1, yo miro por este lado y veo que el I, el valor de influencia, es 0.5. Para el caso en que, la profundidad media o el estrato medio del Z, que es a la mitad del estrato, es igual a 2, entonces lo ubico en el eje vertical, ¿no? Si esto es 1.5, un poco más arriba, es 2 metros de profundidad, y el I, el valor de influencia, es 0.2. Ahora, para el tercer punto, para la parte inferior de ese estrato, que va a estar a una profundidad de 3 metros, es 2 por 1.5, 3, y esto va a hacer que mi I sea 0.11, ¿no? Es lo que he multiplicado aquí. El 0.5 por la carga distribuida, el 0.2 que era el I, este de acá, a ver, aquí. Aquí está. Aquí está. Fíjense, 0.5, aquí está, 0.5. El I 0.5. 0.2, el I 0.2. 0.11, aquí, 0.11. ¿Se dan cuenta? En este lado yo voy a encontrar los I's, que es el valor de influencia, que es este valor, este de acá. Este es el que yo estoy determinando por abajo. Este valor es el que yo estoy determinando por abajo, ¿ya? El valor de influencia. SQ es obviamente la carga distribuida, ¿no? Aquí está. Peso entre el área, carga distribuida. Bien, entonces, una vez que ya he encontrado el incremento de esfuerzo en la parte superior, medio e inferior del estrato compresible, simplemente utilizo la fórmula y obtengo que mi incremento promedio en todo el estrato es 47 kilopascal. ¿Ya? Entonces, ahora lo segundo que me pedían era dibujar, ¿no? la zona compresible o la variación del incremento del esfuerzo vertical. Bien, entonces tengo con la profundidad hasta 6 metros de profundidad, pero solamente voy a trabajar de 1 a 3, ¿no? Que es la profundidad en la que actúa la carga, ¿no? Entonces, por acá tengo los incrementos de esfuerzos a 1 metro de profundidad, llegó a 100 kilopascal, y en el punto medio a 40 kilopascal, o sea, a los 2 metros de profundidad, 40 kilopascal, y a los 3 metros de profundidad, 22 kilopascal. Entonces, así es como va a variar el área de incrementos de esfuerzos. Vamos con las... ¡Ay, se acabó! Ya, entonces hemos hecho 3 ejercicios, una circular en las diapositivas. Aquí tienen justo en los ábacos, aquí tienen el circular, ¿ya? Aquí tienen el abaco para determinar esfuerzos en áreas cargadas circular, cuadrado y rectángulo, ¿no? Básicamente son las 3 áreas más comunes cargadas que vamos a ver nosotros. ¿Alguna pregunta? Profesora, disculpe, en ese último ejercicio, el B era el ancho, ¿verdad?
Sí, aquí está. 1.5 por 1.5. Ya, profesora. Gracias. Pero acuérdense que en el ábaco el B es el ancho, pero también lo vas a relacionar con la profundidad. ¿Entiendes? Tú sabes que tu B es 1.5, entonces aquí tienes 1.5 metros de profundidad, 3 metros de profundidad, 4.5 metros de profundidad, 6 metros de profundidad, ¿no? ¿Sí se entiende, no? Sí, profesora. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Y acuérdense también que cuando tienen áreas rectangulares, el punto de análisis debe estar en una esquina para que puedan utilizar este ábaco. Si el punto de análisis está en el centro, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dividirlo en áreas. Correcto, dividirlo en áreas, ¿no? Si se le da un rectángulo y se le pide determinar el incremento de esfuerzos en el punto A, vamos a ponerle A, así le pongo pesa con la carga, ¿no? Ustedes tienen por acá 10 metros de ancho y tienen por acá 8 metros, perdón, 10 metros de largo y 8 metros de ancho. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, pues, seccionar, ¿no? Y van a tener 4 áreas, ¿no? Que van a determinar. Al final, ¿qué tienen que hacer? O sea, lo determinan por separado, cada uno trabaja con su ábaco. Y al final, ¿qué tienen que hacer? Para hallar el incremento total en el punto A. Al final, ¿qué tienen que hacer cuando determinan para cada área? A ver, Angie, si han determinado el incremento con respecto al área 1, el incremento con respecto al área 2, el incremento del esfuerzo con respecto al área 3, el incremento del esfuerzo con respecto al área 4, ¿qué es lo que tienen que hacer al final? Sumar todos los incrementos. Correcto. Sumar todos los incrementos, ¿no? Y eso va a ser la respuesta final, ¿no? Entonces, eso va a ser la respuesta final, ¿no? Cada uno lo trabaja con su propio B, con su propio L, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien. El ábaco, el primer ábaco es para áreas cargadas, ¿no? Donde generalmente se pide en el centro, ¿no? En el centro del área. No te lo piden en una esquina, sino en el centro. A ver, ¿qué más? Cuando se trata de estratos, a ver aquí, vamos a poner un ejemplo.
Ya. Bien, una zapata cimentada a 1,80 m de profundidad y por debajo hay un estrato todavía de arena. Por debajo de este estrato de arena se encuentra un estrato de arcilla compresible. ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es el Z para determinar el incremento? A ver, vamos a poner al revés. El incremento en la parte superior del estrato compresible. ¿Cuál es el Z para determinar el incremento en la parte superior? ¿Cuál es el Z para determinar el incremento en la parte media del estrato compresible? ¿Y cuál es el Z para determinar el incremento en la parte inferior del estrato compresible? A ver, voluntarios. En el superior sería 1. Correcto. Luego, En el medio sería 3. correcto. Luego, El último sería 5. correcto. ¿Se dan cuenta? Con estas profundidades van a su abaco, ¿no? Imagínense que es una zapata de B por B. Y aunque si fuera una zapata rectangular, ¿no? Ustedes ya tienen el Z, ¿no? Tienen la profundidad. Aquí ustedes van a tener un B y un L, ¿verdad? Un B y un L. No necesariamente se le va a poner siempre un cuadrado, ¿no? Entonces, suponiendo que es un B por un L, ya, primero asumiendo que es un B, ¿ya? Asumiendo que es un cuadrado, para terminar la idea. Si es un cuadrado, el área es cuadrado, se van acá y este 1 pues lo ubican aquí, dependiendo del B, ¿no? Si les digo que es 2 metros el ancho, entonces este B va a ser 2, por lo tanto la mitad va a ser 1. Y en 1 estás más o menos en 0,7, 0,60 y tantos de I, ¿no? Si el Z es 3, si esto es 2, acá estaría 3, ¿no? Porque eso sería 4, la mitad 3, ¿no? Estarías con 0,18 más o menos del I, del valor de influencia. Y esto es 5, lo buscas acá, si esto es 4, esto es 2 por 3, 6, 5 acá a la mitad, ¿no? Estarías con 0.0, no, 0.0775 más o menos, ¿no? Por acá, 0.075, el I, el valor de influencia. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesora. Ya el Q pues es de lo que se ponga acá, ¿no? El peso entre el área, ¿no? El Q. Bien, ahora si es rectangular, si yo no les pongo cuadrado y decido ponerles B por L, y les pido que calculen el incremento promedio en el centro, entonces ustedes van a tener aquí un B por L, ¿no? Un L, un B por L. ¿No? En el centro les estoy pidiendo. Entonces en el centro, pues igual, ¿no? Ustedes lo dividen, ¿verdad? Van a tener el área 1, área 2, área 3, área 4. Aquí sí va a ser un poquito más tedioso, ¿no? Porque les pido yo aquí en el centro, ¿verdad? En el centro. Aquí pues el Q lo van a tener, o les doy o ustedes lo calculan, ¿no? Ya como área distribuida. Entonces, aquí, ¿qué es lo que harían ustedes? Porque aquí de frente ustedes cuando tienen ya el Z y tienen esto de acá, utilizan la fórmula del incremento promedio y tienen el incremento total, ¿cierto? Era un sexto del superior más 4 veces el medio, etcétera, ¿no? Ya utilizan esa fórmula y listo. Ahora para el rectángulo, si es que es un B por L, van a tener que hacer esto y utilizar el abaco 3, ¿no? Que es de rectángulo, ¿no? Que es el rectángulo.
Para el rectángulo ustedes van a necesitar el M y el N para cada área, ¿cierto? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo harían ahí ustedes? Tienen que encontrar uno aquí en la parte superior, uno en la parte inferior y uno en la parte final. Esto M y N en función a qué estaban. Al B, al L Z. y al Z, ¿no? Aquí entra a tallar nuestro Z para el superior. ¿Se dan cuenta? Con 1, ¿verdad? Pueden calcular todo con 1 y al final suman, ¿verdad? Tienen el superior. Luego calculan aquí con 1, luego calculan su M, su N, o sea, hacen A1, A2, A3, A4 con el Z1 y luego lo suman, ¿no? Lo suman y le calculan el superior. Luego calculan otra vez M, N igual en función a B, en función a L y en función a Z. Pero este Z ahora va a valer 3, ¿verdad? Y aquí con esto obtienen el incremento promedio medio, ¿no? ¿No? Y nuevamente, ¿no? Si tienen, ahora vamos con la siguiente profundidad, M y N lo van a calcular en función al B, al L y al Z, pero ahora el Z va a valer 5. Y con esto obtienen, ya la suma total obviamente de los 4, el incremento en la parte inferior. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, ingeniera. Ya, entonces así lo van a hacer. Nuevamente aplican la fórmula, ¿no? No está aquí. Aplican la fórmula, ¿no? Que es un sexto del superior más 4 veces el medio más el inferior. Aquí y calculan, ¿no? El incremento promedio en el estrato compresible. ¿Sí? Entonces, de esta forma, cuando tienen cuadrado y de esta forma cuando el área es rectángulo. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Esos, así ensayos, ejercicios típicos van a venir para en la práctica 3, para la práctica 3. Les voy a compartir el video, espero le estén sacando provecho a los que ya están en el aula virtual, pero se den tiempo para que lo vuelvan a repasar, a escuchar los ejercicios resueltos y pues para que les vaya bien en la práctica, ¿no? Profesora, disculpe, la práctica 3 sería después del parcial. Sí, después del parcial. Ajá. Ingeniera, ¿este tema también viene en el parcial? No, 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 en el parcial no llega. En el parcial viene hasta la clase de movimiento del agua en el suelo. Ingeniera, respecto a eso, en la práctica, la última práctica que se dio, había un ejercicio que tenía diferentes tipos de suelo y además decía que tenía movimiento circular. Uno de ellos era medio, creo que era el 1, 2, 3, el 4, si no me equivoco, el ejercicio 4 de la práctica. No sé si lo tendrá a la mano, pero, o si tiene la resolución de No, ese problema. todavía no me lo ha alcanzado la ingeniera Mayo. Ya porque a mí me quedó dudas en ese ejercicio, ¿no? En todo caso, lo vemos en el repaso. Ya está bien. Ujú. En el repaso lo vemos, ¿ya? Ingeniera, ¿nos puede recomendar algún libro para repasar, o sea, para resolver más problemas sobre esfuerzo de sobrecarga?
¿No has revisado lo que compartió Angie? Sobre todo en el Braham van a encontrar varios ejercicios Y lo referidos a este compartí, tema. ajá, lo compartí Ah, en inicios de ciclo, pero ahorita se los vuelvo a reenviar para que estén atentos. Ujú. ok, gracias. Ujú, bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos. En cuanto esté disponible el video, yo lo voy a compartir para que lo puedan repasar. Bien, chicos, entonces si no hay más preguntas, espero pues que sigan repasando sus materias como siempre y con tiempo, ¿no? Y descargando sus videos con tiempo. Bien, chicos.